Buenas noches, hermanos, hermanas. Bueno, hoy día vamos a retomar el estudio de la teología sistemática. La semana pasada tuvimos un corte de energía en toda la ciudad, o casi toda la ciudad. Y también damos la explicación a los hermanos que nos ven en internet, porque recibimos algunos correos, por ejemplo, el hermano Michael, que escribió y no encontraba el estudio. La verdad que no había estudio. Se cortó la luz y así que hoy día vamos a hacer un pequeño resumen y esperamos que no pase nada. Bueno, estamos viendo esta teología sistemática y estamos en la doctrina de la Trinidad. Ya ampliamente hemos hablado de ella y recordar que muchos de los opositores a esta doctrina parten de la base de que la palabra Trinidad no está en la Biblia. Pero tampoco en la Biblia está, por ejemplo, la palabra omnisciencia, y creo que nadie dudaría que existe la doctrina que Dios lo sabe todo, ¿no es cierto? Entonces es solamente eso, un nombre, pero la doctrina existe, ¿ya? Probablemente no fue el mejor nombre, no sé qué otro nombre podría haber sido, pero el tema es que Dios se nos presenta, como lo vimos, ¿no es cierto?, como un Dios y tres personas, o en tres personas. Hay un segmento importante de las sectas pseudo-cristianas, como los Testigos de Jehová, los mormones y otras sectas, que niegan la Trinidad de frentón. Ellos descienden o se definen a partir de una corriente muy antigua que fue declarada herejía ya en el siglo IV, que correspondía a lo que se llama el arrianismo, que era la posición de un monje llamado Arrio, quien comenzó con esto de que Jesús no es Dios, ¿ya? Pero aquellos que sí aceptan la Trinidad, pero que tuercen la doctrina y la transforman en una herejía, como por ejemplo, recordamos el parcialismo, que dice, bueno, si hay un Dios y un tercio le corresponde al Padre, el otro tercio al Hijo y el otro tercio al Espíritu Santo. O el modalismo, hay un Dios, pero que alguna vez se presenta como Padre, otra vez se presenta como Hijo y otra vez como Espíritu Santo. O como triteísmo, hay tres dioses que forman una unidad de tres dioses, ¿ya? No es así. Finalmente la Trinidad, lo que la Biblia nos dice es que hay un solo Dios, que Dios es tres personas y que cada persona es plenamente Dios. También analizamos este escudo que se escribió en el siglo IV o se dibujó en el siglo IV, en el cual de alguna manera logra plasmar de una manera visual esta idea que la Biblia nos enseña, que es que Dios, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero a la vez ninguno de ellos, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y así sucesivamente. Eso es lo que la Biblia dice. Ahora, recuerden ustedes que cuando nosotros estamos hablando de la revelación, estamos hablando que el Deuteronomio ya nos indica qué cosa, que las cosas reveladas son para nosotros y las que no pertenecen a Dios. Es más, lo que Dios nos ha revelado debe ser algo ínfimo de quién es Él, porque Él es infinito. Por lo tanto, por eso es que desde un principio nosotros hablamos de la revelación suficiente. Y lo que tenemos que saber es esto, ¿ya? Cuando comenzamos a estudiar la Trinidad, encontramos inmediatamente que la Trinidad como concepto tiene su evidencia o está plenamente evidenciada en el Antiguo Testamento, partiendo de la base que la palabra Elohim, que es como se llama a Dios, cada vez que en el Antiguo Testamento vemos nosotros la palabra Dios, gran parte o por lo menos 2500 veces es efectivamente Elohim. Y Elohim es la pluralidad de Él. El nombre Él o el título Él con mayúscula era la forma en cómo los israelitas, si nosotros recordamos, cuando Jacob, recuerden ustedes que Jacob le cambió Dios el nombre a Israel. Jacob significaba el engañador, Israel significa el que pelea junto a Dios, ¿ya? Entonces Israel tuvo 12 hijos, que finalmente fueron las 12 tribus de Israel. Cuando Jacob entra en Egipto, por medio de su hijo José, sabemos toda la historia de José, entran más o menos 70 personas, que era la familia. Pero al pasar
los siglos, específicamente 4 siglos, de los cuales probablemente 2 siglos los israelitas fueron esclavos, ¿no es cierto? Porque en un momento llega un faraón que definitivamente no conoce a José, no sabía la historia y encontró que esta población semita crecía y se iba apoderando poco a poco del reino y los hace cautivos. Pero estuvieron 4 siglos. Cuando Dios llama a Moisés, y entonces entraron estos y esto que partió como una familia, se transformó en 4 siglos en una nación de cerca de más de 2 millones de personas, ¿ya? Y ellos siempre sabían que existía un Dios, o ellos pertenecían a un Dios, porque ellos decían, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, ¿no es cierto? Entonces, pero ellos no sabían cómo se llamaba y ahí ellos le llamaban Él. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo es que ellos conocen el nombre de Dios? Recuerdan Éxodo capítulo 3, cuando Dios comisiona a Moisés y le dice, he visto el sufrimiento de mi pueblo, en el capítulo 3, y te he comisionado para sacarlo. Estoy parafraseando. ¿Y cuál es la cosa? ¿Cómo responde Moisés? Dice, yo voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres, Él me comisionó para sacarlo. ¿Cómo te llamas? Y ahí él se traduce al español, ¿no es cierto? Yo soy el que soy. Que de alguna manera esto se tradujo por el concepto del eterno, pero era el nombre Yod, Hei, Bau, Hei, que es Jehová o Yahvé. ¿Ya? Entonces, el nombre Dios o la expresión Dios no quedó como Él. Dios se reveló como Elohim, plural, más de uno. ¿Ya? Entonces, la pluralidad de Dios está a partir del Antiguo Testamento y claramente la vemos expresada en cada uno de esos pasajes. Dijo Dios, hagamos, habla como Dios, pero se traduce en plural. Vemos también ahora ya evidencias de la Trinidad por separado, por así decirlo, cosas que la gente del Antiguo Testamento obviamente no sabía, no lograba reconocer. Pero nosotros hoy día, gracias al Nuevo Testamento, podemos decodificar aquello que estaba codificado en el Antiguo Testamento. Recuerden, el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento codificado y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento decodificado. Por eso es que si nosotros solamente leemos el Nuevo Testamento, tenemos la mitad de la historia y siempre vamos a quedar cojos en muchos de los aspectos doctrinales. Entonces, ¿cómo es que se revela el Hijo? Ampliamente como la roca, el Salvador, el buen pastor, la luz, el primero, el postrero, Emanuel, en fin. También se revela como el ángel de Jehová, esta figura que a partir de todo este estudio y esta cantidad de versículos donde aparece, nos damos cuenta que el ángel de Jehová es Jesús. ¿Ya? También se revela a Jesús como la palabra de Dios. También se revela como la sabiduría. Y por último, se revela también con todas las profecías mesiánicas, que son cerca de 300, que cumple Jesús, como por ejemplo su concepción sobrenatural a partir de una virgen, su nacimiento en Belén, y tú, Belén Efrata, su identidad será Emanuel, Dios con nosotros, los títulos de Dios, un hijo nos es nacido, príncipe de paz, el lugar de su nacimiento, la preparación que Juan el Bautista, ¿esto lo vimos? Sí, ¿no es cierto? La preparación que Juan el Bautista hizo. Me gustaría leer Isaías 43 solamente porque es uno de los más potentes. Isaías 43. Voz que clama en el desierto, barred camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Otra vez, por favor. Voz que clama en el desierto,
Barred camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿A quién le estaba preparando entonces camino Juan el Bautista? A Dios. A Dios. Entonces, cuando tú presentas ese pasaje, por ejemplo, a los testigos de Jehová, ¿cuál es su respuesta? No tienen respuesta. El profeta Isaías dijo que Juan el Bautista, que no sabía que iba a ser Juan el Bautista, le prepararía el camino a Dios. Isaías no sabía en su mente este concepto de Padre, Hijo y Espíritu Santo que claramente se revela en el Nuevo Testamento. Hoy día nosotros estamos viendo que en el Antiguo Testamento aparece la pluralidad, aparece la figura del Padre, aparece la figura del Hijo y también aparece la figura del Espíritu Santo, pero para Isaías, para los profetas del Antiguo Testamento, esto era un misterio. Esto era un misterio. Cuando aparece Juan el Bautista, él le prepara el camino a Dios, porque Jesús es Dios. ¿Ya? Bueno, todo lo que tiene que ver con incluso el precio que se pagó a Judas de 30 piezas de plata, su sufrimiento, todo Isaías 53, las palabras que él dijo en la cruz, en los salmos, la repartición de sus prendas, en fin, y una serie de otros, vuelvo a insistir, casi 300 profecías que cumple Jesús durante su ministerio público, ¿ya? Durante su ministerio terrenal. Entonces, ahora vamos a ver las evidencias del Espíritu Santo. Y ahí quedamos nivelados con los grupos de la mañana y la tarde. Entonces, esto, mis queridos hermanos y hermanas, es para que tú y yo, como hijos de Dios, miembros de esta nuestra iglesia, jamás tengamos dudas de que Jesús es Dios. Esta parte del estudio tiene más o menos 50 versículos. Por lo tanto, no estamos hablando de una doctrina escuálida. Estamos con muchísimos otros pasajes que pudiésemos poner, muchos más. Pero es para que nosotros tengamos esa seguridad de que Jesús es Dios y no seamos llevados por cualquier viento de doctrina cuando alguien de repente trata como de convencernos de que Jesús no es Dios, y uno dice, chuta, pero es que en realidad, y usan un versículo aislado de repente o sacado de contexto. Jesús es Dios. ¿Se entiende eso? Jesús es Dios. No hay problema con que el Padre es Dios. Todas las sectas incluso lo aceptan. Si el problema empieza con Jesús. Recuerden ustedes que hay una población de 1.600 millones de habitantes hasta el día de hoy y creciendo del mundo musulmán que cree en la existencia de Jesús, pero para ellos Jesús es un profeta, nada más. El mundo musulmán no niega la existencia de Jesús, pero el Jesús que ellos aceptan es solo profeta, inferior a Mahoma. Eso es una herejía. Cualquier persona que diga yo soy cristiano, pero para mí Jesús no es Dios, eso es una herejía, eso es satánico. Eso es satánico. Negar la deidad de Jesús es satánico. ¿Ya? No es algo sencillo, no es un punto de vista, no. Es una doctrina satánica. ¿Ya? Entonces, vuelvo a insistir, el Hijo es Dios, Jesús es Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Ya? Estamos todavía en el Antiguo Testamento. Ahora, las evidencias del Espíritu Santo. Hay sectas como los testigos de Jehová, como los mormones, como los unitarios, que consideran que el Espíritu Santo es una especie de fuerza de Dios. Es como el impulso de Dios, es como el poder de Dios. No, el Espíritu Santo es reconocido como persona. Pero cuando nosotros estamos frente a la palabra persona, por las características que nos va a mostrar, pensamos en alguien humano, pero está hablando no de las características físicas, sino que está hablando de las características morales, intelectuales. Eso es lo que define en este caso la persona, que los traductores griegos encontraron la palabra que es homoousios.
No se escribe así, por favor, esto es un griego chantalizado. Así se pronuncia. No sé cómo se escribe, pero es homoousios, que significa de la misma sustancia. Homo igual usio, sustancia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son de la misma sustancia. ¿Ya? No está hablando de una concepción corpórea, de la misma sustancia. Capaz que se escribe así. Sí. No sé si yo sabía cómo escribirlo, pero reprobé esa parte. Tengo falta de ortografía hasta en griego y en hebreo. No solamente en castellano. Un espanto, ¿no? Pero no estaba mi mamá para golpearme. Ya. El Espíritu Santo. Los pasajes del Antiguo Testamento muestran que el Espíritu Santo posee atributos de persona, se me olvidó esa parte, pero también no solamente de personas, sino que divinos. Y vamos a ver, por ejemplo, Isaías 11, del 1 al 3. Hace su entrada el representante del gobierno catalán, Luis Antonio Sepúlveda, secretario general de la Generalité. Hoy, ¿verdad que esto sale para afuera? Va a tener que salir un corte ahí, Luis Antonio, sí. Isaías 11, 1 al 3. Y saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender, diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oyeren sus oídos. Ya. Bueno, esa es la figura profética de Jesús, ¿no es cierto? Dice, ¿recuerdan ustedes cuando Jesús inaugura el ministerio en Nazaret? Él entra a la sinagoga y lee, el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿no es cierto? Entonces vemos que el Espíritu Santo tiene atributos de sabiduría, de inteligencia, ¿no es cierto? Son atributos. El Salmo 139, 7 también muestra un atributo de la deidad o de la divinidad. Salmo 139, 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Tu espíritu, tu presencia. El espíritu, Dios Padre. ¿A dónde huiré? Pero ambos muestran el atributo de la omnipresencia. O sea, no se puede esconder ni del espíritu ni de Dios Padre en este caso. También en Génesis 6.3 nos va a mostrar cómo Dios, esto también es importante porque vamos a ver cómo es que operaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y cómo opera en el Nuevo Testamento. Ahora estamos viendo solamente su presencia en el Antiguo Testamento. Génesis 6.3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. No contenderá mi espíritu para siempre. Después dice, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ya. Dice, mi espíritu no va a contender con el hombre, ¿no es cierto? Porque ahí es cuando Dios decide el diluvio. Entonces, el espíritu en el Antiguo Testamento iba y venía, ¿ya? A diferencia del Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu Santo, pero ahora Él no va y viene, Él mora en nosotros. Él hace, como es la palabra en el original, tabernáculo en nosotros, ¿ya? Nosotros
porque esto también me lo preguntaban, estamos bajo la ley. La ley no ha sido abolida, pero la ley en el Antiguo Testamento no estaba cumplida, por lo tanto la ley en el Antiguo Testamento era condenatoria. La ley en el Nuevo Testamento está cumplida y por lo tanto la ley al estar cumplida me salva y yo soy declarado justo. No por causa mía, sino porque Jesús cumplió la ley, porque Jesús no solamente murió por nosotros, sino que también vivió por nosotros. Él fue tentado en todo y no pecó. Por eso que dice que puede compadecerse de nosotros, porque nos entiende. Pero Él cumplió toda la ley. Entonces la ley ahora a nosotros como hijos de Dios, por efecto de la gracia, no nos condena, sino que nos salva y nos declara justos. Pero la ley sigue vigente. Por la misma ley, Dios va a condenar a los que no están en Cristo. ¿Se entiende eso? Porque hay personas que dicen, no, si ya pasó la ley. No, la ley no ha pasado, la ley está cumplida. El estándar de Dios sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. ¿Ya? Éxodo 31, 2 al 5. Algunos aspectos del Espíritu Santo. Mira, yo he llamado por su nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, y en inteligencia, y en ciencia, y en todo artificio, para inventar diseños, para trabajar en oro, y en plata, y en bronce, y en artificio de piedra para engastarlas, y en artificio de madera, para obrar en toda clase de labor. Ya. El Espíritu Santo llenó a una persona y lo capacitó. Recuerden, el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento dice que Él es el que reparte dones, como el Espíritu quiso. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento capacitó con toda esta sabiduría. Se está construyendo el tabernáculo, se están haciendo el mobiliario del tabernáculo y Él capacitó a esta persona, ¿no es cierto?, con todo eso. Lo llenó y lo capacitó. ¿Ya? Isaías 63, 10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Imagínense, el Espíritu Santo se enoja y pelea contra aquellos con los que se enojó. El Espíritu Santo ahora, cuando lo veamos en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo no se enoja, o sea, el Espíritu Santo se entristece, se está constrito, pero no se va y nunca está en contra de nosotros. ¿Ya? Nunca está en contra de nosotros. Entonces, estos son algunos pasajes para evidenciar la presencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, la presencia del Hijo, la presencia del Padre, ¿no es cierto?, la presencia de la pluralidad. Todos estos son argumentos para encontrar claramente hoy día nosotros la doctrina de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Otros aspectos del Espíritu Santo. Por ejemplo, el Espíritu Santo anticipa la regeneración. Nadie del Antiguo Testamento, ningún justo del Antiguo Testamento fue regenerado. Por eso es que cuando ellos morían, iban al seno de Abraham, en el Seol, ¿no es cierto?, al seno de Abraham, y ellos tuvieron que esperar que Jesús los sacara de ahí, ¿no es cierto?, porque finalmente el que hace el proceso de regeneración es la obra del Espíritu Santo, pero para que el Espíritu Santo pudiera hacer esa obra de regeneración, tenía que haber sido pagado el pecado. Por eso es que Jesús dice, yo me voy
y les conviene que me vaya. Porque cuando yo me vaya, significará que el pecado fue pagado y que puede venir el Espíritu Santo a hacer la obra de regeneración en ustedes. ¿Ya? Ezequiel, capítulo 11. Ezequiel es el profeta judío del tiempo de la cautividad babilónica. Vamos a leer desde el versículo 14. Si lo pueden encontrar, por favor, todo desde el versículo 14. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, toda ella son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén: Alejaos de Jehová, a nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto di, así dice Jehová el Señor: aunque los he echado lejos entre las naciones y los he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde llegaren. Por tanto di, así dice Jehová el Señor: yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Vendrán allá y quitarán de ella todas las cosas detestables y todas sus abominaciones. Y les daré un solo corazón, y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis juicios, y los cumplan, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Ya. Entonces, aquí estamos frente a la profecía junto con Ezequiel 37, que es el valle de los huesos secos. Nosotros tenemos que entender que Israel fue durante el reinado de Saúl y específicamente el reinado del rey David, una sola unidad de 12 tribus. ¿Ya? Cuando muere David, asume Salomón. Cuando muere, Salomón empieza a distorsionar todo el reino. Finalmente, por causa del pecado de Salomón, la condena que Dios le da es que iba a dividir el reino. Muere Salomón y aparece su hijo Jeroboam y su hijo con una concubina, y Roboam, que era el hijo de Betsabé. Y el reino se divide en dos: el reino del norte con 10 tribus y el reino del sur con 2 tribus. Aquí está Judá, tenía que quedar Judá por causa de que es la tribu mesiánica, y Benjamín. Al reino del norte se le llama en la Biblia la casa de Israel, se le llama Efraín y se le llama José. ¿Ya? ¿Por qué es importante entender esto? Porque esa profecía del cambio de corazón es una profecía futura que habla de la restauración de este reino. Cuando finalmente Dios condena a las tribus del norte, más o menos en el 720 antes de Cristo, son conquistadas por los asirios, y los asirios las esparcen por todo el mundo y nunca más volvieron. Las tribus del sur en el 580 son llevadas a Babilonia, pero regresan 70 años después. Entonces regresan las tribus del sur. Por eso es que queda incluso el gentilicio judíos. Pero cuando decimos judíos, no estamos incluyendo a todos los israelitas. Estamos incluyendo solamente a las tribus del sur. Por eso es que cuando Jesús vino, Él rechazó las tradiciones de los judíos. Aunque Jesús era de línea judía, el ritual que Él encontró
era un ritual totalmente distorsionado. Entonces, por eso es que también durante el periodo de la iglesia se habla de judaizantes, como hasta el día de hoy. Por ejemplo, hay que tener cuidado con algunos movimientos mesiánicos que tienen el mismo pensamiento que para ser cristiano tengo que conservar algunas tradiciones judaicas, y no es así. Las tribus del norte, los israelitas, nunca más volvieron. ¿Y qué dice acá? En el versículo 16. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Versículo 17. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de la tierra en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y abominaciones, ¿no es cierto? Y les daré un espíritu nuevo y pondré en ellos y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Está hablando de las tribus del norte que fueron todas esparcidas. Cuando Jesús vino, Él dijo que había vino a buscar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? Eso. ¿Dónde están estos? ¿Dónde está Rubén, Isaacar, Neftalí? ¿Dónde están? Perdieron su identidad. Perdieron completamente su identidad. Entonces, Jesús dijo después, yo vine a salvar, a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A esas les voy a poner un corazón de carne en el corazón de piedra que tienen. ¿Dónde están? Están metidos, algunos se hicieron católicos, otros testigos de Jehová, otros esto, otros paganos, todos están ahí. Pero dice el Señor que vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nunca hay un pacto con los gentiles. La palabra gentil es algo que los judíos acuñaron y que significan alguien que no es judío, cualquiera. Entonces, los gentiles formamos la masa de lo que hoy día llamamos la iglesia. Y nosotros, a la iglesia, Dios le ha cambiado el corazón de piedra y nos ha puesto un corazón de carne. Y nuestro hermano Judá tiene un corazón de carne o piedra hasta el día de hoy. Piedra. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hasta el día de hoy no le reciben. Judá, en la parábola del hijo pródigo, que no tiene que ver nada con cristiano, en la parábola del hijo pródigo, Judá es el hermano que está en la casa. Y la iglesia, o los perdidos entre medio de, somos los que volvemos arrepentidos a Dios. El otro todavía está orgulloso, está endurecido. ¿Ya? Entonces, cuando está hablando ahí y dice que anticipa la regeneración, tiene que ver con eso. Que esta forma en que esparció el Señor, en algún momento, Él va a revelar identidades de algunos que van a ser de la tribu de Zabulón, de todo, de lo que sea. Pero la forma en cómo Dios esparció la bendición que le prometió a Abraham, porque le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Las naciones no han sido benditas por medio de Judá. Las naciones han sido benditas por medio de los que fueron dispersos de acá. Ya, es un estudio más profundo, pero lo que quiero que entendamos es que tenemos nosotros una relación en el pacto finalmente que Dios hace, porque el propósito de Dios es que sean un solo pueblo. Eso lo dice en el Ezequiel 37. Entonces Pablo dice el misterio revelado. Uno de los misterios era cómo es que se van a volver a juntar todas las naciones en Israel. Porque en el tiempo de que se escribió la Biblia estaba clarito, esto era la provincia de Judea.
¿Cuándo vuelve a aparecer el nombre Israel? En 1948 no se le puso país de Judea, se le puso Israel como nación, siendo que hay solamente 2 tribus que se pueden reconocer, o 2 linajes. Pero ellos ni siquiera lo saben. Como tal, ellos pusieron el nombre Israel. Israel. ¿Por qué? Porque la promesa mesiánica es que en algún momento Dios va a llamar de los lugares, y ahí es donde dice también Jesús: mis ovejas oyen mi voz y entrarán al redil. Entonces, para entender que todo está conectado, ¿ya? Esto no significa que tú tienes raíz de israelita, no, significa que Dios esparció y después va a retomar. De alguna manera, Él hizo, hizo esto y permitió esto para que nosotros entendamos que no podemos ver la Biblia como elemento separado. No puedo prescindir del Antiguo Testamento. A veces nosotros tenemos la mala costumbre de considerar el concepto antiguo como caduco. No, está vigente. El libro de Ezequiel, por ejemplo, y gran parte del libro de Isaías son de los profetas mayores y contienen prácticamente el 60% de todo lo que está escrito ahí o más corresponde a hechos que ni siquiera al día de hoy han sucedido. Entonces no podemos prescindir de eso, ¿ya? Cuando está diciendo el Espíritu les va a dar y les va a cambiar eso, se está refiriendo a esto. Nosotros fuimos injertados en el tallo de Judá, somos gentiles y Él cambió nuestro corazón de piedra por uno de carne. Pero Judá todavía está endurecido, De hecho, más que nunca, hoy día los rabinos ortodoxos, es más, si Jesús hoy día fuera a Israel, lo volverían a crucificar los ortodoxos. Porque Jesús no respetaría nada de lo que ellos consideran como ley. ¿Ya? Nada. De hecho, el Israel de hoy y los ortodoxos de hoy están constituidos por tradiciones aún más tardías. Tradiciones que ellos adquirieron en Europa, los famosos Ashkenazí. De partida, los sacerdotes en el Antiguo Testamento vestían de blanco. Estos visten de negro. No había kipá, no había ninguna de esas cosas. Entonces, Judá está endurecido. Nosotros somos el hijo pródigo. Nosotros, por la gracia de Dios, nuestro corazón fue cambiado de piedra por un corazón de carne. Somos parte de esa profecía, de esa promesa. En el capítulo 36, ahí mismo en Ezequiel. Algún día vamos a hacer un estudio sobre eso. O mejor llegamos al cielo y que Dios nos lo explique. 36, 26 al 29. Es muy lindo porque esto no es estar buscando raíces ni cosas así, es entender que de hecho en el milenio se van a seguir celebrando las fiestas de Israel y de año en año subiremos a Jerusalén. Entonces, pero ya no como Judá, sino como Israel, o en Israel, y aprenderemos de ahí. Dice capítulo 36, 26. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis decretos y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Y os libraré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Ya. Parte del versículo 17, ahí mismo, para tener todo el contexto, desde el 16.
Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, morando en su tierra, la casa de Israel, la contaminaron con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Sigue. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Y los esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras los juzgué. Y entrados a las naciones, a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son el pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido compasión por causa de mi santo nombre, el cual profanó la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: así dice Jehová el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, el cual fue profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando yo sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os reuniré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, y rociaré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis decretos y los pongáis por obra. Para ello, ahí nomás. Para ellos esto era inédito, porque ¿cómo pondré mi espíritu dentro de ustedes? ¿Cómo pondré mi espíritu dentro de ustedes? Porque ellos sabían del espíritu de Dios, no sabían como nosotros sabemos ahora, pero pondré mi espíritu dentro de ellos. Entonces, dice claramente, aquí está hablando de la casa de Israel. A ellos dice que les va a poner un espíritu nuevo, está hablando Ezequiel en tiempo futuro. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Hay una conexión con todo. Dios no ha desechado a Israel, ni la iglesia ha reemplazado a Israel. ¿Ya? Los que están hoy día endurecidos son los judíos, que son parte de Israel. Pero Dios, al esparcir a todo el resto, lo que pasó con los israelitas de las tribus del norte, a diferencia, ¿cuál es una característica, por ejemplo, de los judíos, de los israelitas del sur? Cuando ellos llegaban a un lugar, en vez de mezclarse con la gente, se mantenían aislados, ¿no es cierto? Se casaban entre ellos y guardaban sus costumbres. ¿Qué pasó con las tribus del norte? Llegaron y dice, profanaron el nombre de Jehová, es decir, se hicieron igual y se rindieron a los ídolos del lugar donde ellos llegaban. Perdieron completamente su identidad espiritual. ¿Ya? Pero de ahí dice que Dios los va a llamar. Y de ahí Dios ha llamado a todos afuera. Recuerden que la palabra iglesia es los llamados afuera. Entonces, el Espíritu Santo también muestra su forma de operar en el Antiguo Testamento mediante llenura de carácter temporal. El Espíritu Santo anticipa la regeneración que se vive por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros que somos la iglesia, los llamados afuera. ¿De dónde nos sacó el Señor? Todos nosotros éramos idólatras, paganos, en mayor o en menor medida. ¿No es cierto? Y de ahí nos sacó el Señor. Y cambió nuestro corazón. 1 Samuel 10:10, el rey Saúl, primer rey de Israel, elegido por sus características físicas. Aquí Samuel se dejó llevar por lo exterior y vemos que Saúl es el primer rey, pero es un rey que desobedece a Dios. ¿Qué dice 1 Samuel 10:10? Y cuando llegaron allá al collado,
He aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él y profetizó entre ellos. Entonces Saúl en un momento determinado se encuentra con profetas y como ya había sido ungido rey, el Espíritu Santo viene sobre él y también profetiza. Pero el Espíritu Santo vino sobre él. El Espíritu Santo ahora hace morada en nosotros, nunca más se va, somos sellados hasta el día de la redención, dice, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento no era así. Capítulo 16, versículo 14. Saúl desobedece, hace las cosas a su manera y Dios lo desecha. Y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. El Espíritu del Señor en David, cuando es ungido rey. 1 Samuel 16, 12 y 13. Envió pues por él y lo hizo entrar, el cual era rubio, de hermoso parecer y de bello aspecto. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió de entre sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ya. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre David. Pero David pecó contra Jehová, ¿no es cierto? David hizo todo ese entuerto con Betsabé y después todo lo que nosotros ya sabemos de la historia, y vemos que el Salmo 51:11 es un clamor de David porque sabe que pecó contra Dios. La diferencia de David con Saúl fue que Saúl se justificó frente a Samuel. David se humilló. Cuando el profeta Natán va y le cuenta esa historia, David se humilla y reconoce. Si ustedes leen la historia de Saúl, cuando Samuel lo va a encarar, Saúl dice: oye, dejé todo esto, lo mejor para sacrificárselo al Señor, pero la orden era mata todo. Se justificó. ¿Ya? Salmo 51:11. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ese era el clamor de David en su humillación. No me alejes de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Gracias a la bendita gracia de Dios, hoy día para nosotros eso no es una posibilidad porque Dios nos ha sellado. Por eso es que la salvación no se pierde, porque la salvación depende de la fidelidad de Dios, no la mía. Y Él dijo: mi espíritu va a morar en ti, y ahí está. Tú lo puedes contristar, pero no se va a ir. Ese sello no se borra porque es mi sello. Hasta el día de la redención, hasta el día que tengamos cuerpo glorificado. Entonces, esa es la promesa maravillosa del Señor. Pero en el Antiguo Testamento, por causa de que el pecado no estaba pagado, ¿no es cierto? Y de que efectivamente nadie podía ir a la presencia de Dios, ni Dios podía morar completamente en el hombre. Entre otras cosas, recuerden que en Génesis 6 dijo: mi espíritu no morará más con el hombre por causa del pecado. Entonces, ¿cómo es que operaba Dios? El espíritu venía y se iba, de acuerdo a la pecaminosidad o la fidelidad del personaje. En el caso de nosotros es distinto. El pecado ya está pagado y entonces Dios, por causa de esa justicia ya cumplida, nos puede imputar gratuitamente la justicia. Y si somos por Dios declarados justos, entonces el Espíritu Santo puede morar en nosotros. No tiene que irse, porque ya somos justificados. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice Romanos 5:1. ¿Ya? Entonces, la próxima semana ya vamos a empezar a ver la evidencia del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Todo esto que vimos durante estas semanas son las evidencias del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, de la Trinidad en el Antiguo Testamento, la pluralidad primero, después la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya?
¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Todo está conectado. A veces los cristianos no somos buenos para leer el Antiguo Testamento, pero tenemos que aprender a familiarizarnos también con el Antiguo Testamento. Porque si solamente estamos en el Nuevo Testamento, perdemos la mitad de la historia. Y el Nuevo Testamento a veces pierde contexto también. ¿Ya? Es Víctor. Buenas noches, amado Padre Celestial. Le agradecemos, Señor, por este momento que hemos tenido de poder compartir y de poder aprender más de su palabra, Señor, de usted. Señor amado, le rogamos que podamos amarlo siempre a usted, Señor. Ayúdenos a estar firmes, Señor, en nuestra fe. También, Padre, le ruego porque su paz sea entre nosotros, los hermanos, Señor. Padre eterno, le ruego también que durante todas estas fiestas que vienen también, Señor, usted nos cuide, nos proteja, Señor, y nos ayude también a ser testimonio suyo, Padre eterno, entre nuestros familiares y seguramente amigos que vamos a ver. Padre Celestial, también le quiero rogar por todos aquellos hermanos que ven este estudio a través de internet, Señor, para que usted siga utilizando estos medios, Señor, para que su palabra se extienda y llegue hasta ellos, Padre. Oramos, Señor, por nuestra iglesia, por su iglesia, Señor, en su santo nombre. Amén.